Buenas tardes, bienvenidos a Enfoque Semanal, el programa de Sintraem Pereira. El día de hoy dedicaremos nuestro programa a la coyuntura nacional originada por la destitución del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, a manos del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, quien de manera fascista, inquisidora, ha hecho un proceso en contra de él con unas dimensiones que no tienen comparación en otros países del mundo, y por ello nosotros dedicaremos este programa porque nos afecta a todas y a todos los colombianos. Veamos las entrevistas y algunos apartes del discurso de Petro. Leí la historia de Gaitán, el que fue alcalde de Bogotá y que destituyeron y luego asesinaron. Traté de entender lo que había detrás de esos que habían ordenado el asesinato y no encontré en los libros más sino una palabra para calificarlos: fascistas. Son fascistas, no podemos engañarnos. El fascismo no es más sino una ideología de odio, no es más sino una arquitectura del corazón y del cerebro que no puede admitir la diferencia, que quiere uniformar el Estado y la sociedad, que quiere vestirlo de negro. Fascistas gobernaron a Colombia y nos condenaron al genocidio. Esa historia la leímos de nuestros abuelos, de nuestros padres, pero nos tocó a nosotros también vivirla. Generaciones y generaciones de colombianos condenados, como decía Carlos Pizarro, a guerras civiles infinitas, solo por el sectarismo, solo por el odio, solo por la codicia. La sanción disciplinaria que cursa en contra del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por parte del procurador, ha generado grandes movilizaciones en la ciudad de Bogotá, pero también en otras regiones del país. Veamos uno de los trinos que publicó por Twitter el señor alcalde a propósito de esta sanción. Dice Gustavo Petro: manifestación popular no es una vía de hecho, es una vía de derecho, porque es un derecho fundamental garantizado por la Constitución. No tienen por qué sentir temor de la expresión pacífica de la ciudadanía. Ella es el poder constituyente, la esencia de la democracia. El alcalde no está contra ningún fallo judicial, el procurador no emite fallos judiciales. No estamos contra el Estado social de derecho, al contrario, queremos que se restablezca para bien de la ciudad de Bogotá y del país. La movilización ciudadana ya no es para defender al alcalde, sino para defender a la ciudad, su futuro, la democracia y la paz, dice Gustavo Petro. Para hablar de este tema nos encontramos en estos momentos con dos líderes sociales. A mi izquierda se encuentra Javier Sánchez, que hace parte del Partido Comunista como secretario de organización. Y a mi derecha se encuentra también Fernando Arias, que es el presidente de la Unión Patriótica en Risaralda. Javier, bienvenido a Enfoque Semanal. Muchas gracias, un saludo a todos los televidentes, a los compañeros trabajadores, y aquí estamos, bueno, para dar algunos conceptos con respecto a esta situación. Usted también, Fernando, bienvenido a Enfoque Semanal. Gracias, Luisa, un saludo para ti, para todo el equipo del programa y por supuesto para todos nuestros televidentes. Bueno, Fernando, este tema que ha movido tanta gente, a tantos corazones, ¿en qué radica? ¿Por qué la rabia acumulada de tanta gente en Bogotá? Bueno, primero que todo, como tú lo dijiste ahora en la introducción, no solamente es en Bogotá, sino que esto es una inconformidad y una protesta que se ha ido generalizando en todo el país. Y yo creería que tenemos que rescatar que en el fondo la sociedad colombiana tiene unas reservas de carácter democrático
y que esas reservas son las que en algún momento se ponen en movimiento y logran, digamos, catalizarse a través de expresiones como los cacerolazos o, por ejemplo, las silbatinas o, por ejemplo, las movilizaciones que aparentemente son, digamos, espontáneas, pero que obedecen a un grado de organización, de convocatoria de las diferentes fuerzas que tienen, digamos, en principio la defensa de la democracia y, por supuesto, el derecho de la izquierda y de los sectores democráticos y populares del país a presentar sus alternativas de gobierno y de gobernar ciudades como Bogotá. Bueno, ¿cuáles son los argumentos que ha utilizado el procurador Ordóñez para sancionar a Gustavo Petro? Mira, no hay argumentos, digamos, de carácter penal porque no los podría haber, por decir algo, argumentos de corrupción que son de suyo demasiado graves, sino que se refieren estrictamente a asuntos administrativos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la planeación de la asunción del distrito de la prestación del servicio de aseo en la capital y lo que se podría llamar algunos aspectos de improvisación, si es que así se puedan llamar. Pero no hay nada realmente de fondo y grave contra el alcalde. En ese orden de ideas, lo que trasluce en la argumentación del señor procurador más bien son los intereses de la burguesía bogotana, que han sido, digamos, tocados o han sido atacados por la política desarrollada desde la alcaldía orientada por Petro. Pongo como ejemplo lo siguiente. En materia de plan de ordenamiento territorial es claro que la orientación del alcalde es ponerle freno a los constructores que han venido cada vez más explayándose sobre los cerros de Bogotá. Han hecho de los humedales, es decir, de terrenos que son necesarios para el ecosistema, para la humedad, para el clima, para la biodiversidad, han hecho su gran negocio en Bogotá, en toda la sabana. Y Petro les ha puesto un tate quieto en ese orden de ideas. Es decir, ha puesto, digamos, el tema del territorio para beneficio, o por lo menos orientado en beneficio de la ciudadanía y no en beneficio de los grandes negociantes de los predios urbanos en la capital. Y el otro ejemplo que necesariamente sale es el que el mismo procurador dice que es que el alcalde ha violado el principio de la libertad de empresa. Es increíble que un procurador argumente estos casos, pero realmente lo que hay de por medio es la defensa de los intereses de los negociantes de los servicios públicos. El mismo alcalde ya lo dijo, son más o menos 500.000 millones de pesos que se le quitaron de las manos a estos negociantes, que eran los Ríos Velilla, eran los Nule, eran los de Atesa, es decir, toda esta amplia gama de negociantes de lo público que se están enriqueciendo con los dineros de Bogotá. Entonces, son dos ejemplos que pongo para señalar que realmente lo que le duele a la burguesía bogotana es que desde el plan de desarrollo del alcalde Petro se hayan tocado esos intereses y por eso se la cobran a Petro. Claro, Fernando, y a eso agreguémosle que los hijos de Uribe tenían todo su negocio de reciclaje de basuras en Bogotá y se ven afectados con esto. Javier, ampliemos por favor este argumento que presenta su compañero frente a que molesta la gestión de Petro a las clases dominantes del país. ¿Por qué molesta tanto? Bueno, nosotros consideramos que allí ha habido una gestión diferente. Llevamos en Bogotá 3 gobiernos diferentes a los partidos tradicionales. Allí estos gobiernos han tratado desde la izquierda de manejar la ciudad. Y en este acumulado se ha venido protegiendo los intereses de la clase trabajadora. En ese sentido, la burguesía bogotana ha tratado por todos los medios de sacar a los gobernantes. Y yo tengo un argumento para esto, es que últimamente la burguesía viene utilizando la ley para cerrarle el paso a los gobernantes diferentes. En Pereira hemos tenido agua y bosque durante 150 años, pero pueden acabarse. Sin bosque no hay agua, sin agua no hay vida, ni ciudad ni futuro. Cuídalo.
para que el agua sea buena y abundante los próximos 150 años y mucho más. Aguas y Aguas de Pereira, responsables del futuro. Una de las propuestas de responsabilidad social de la empresa de energía de Pereira es el Club Mujeres de la Energía, a través de su proyecto de economía familiar. Nuestro objetivo principal es brindarle a las madres, en su mayoría cabeza de hogar, como una oportunidad. Esto es un proyecto de vida para que ellas tengan la opción de aportar ingresos a su casa. Y no solo eso, sino que acá no se les niega la oportunidad de que, o sea, no tienen excusa para venir. Pueden traer sus hijos, incluso algunas han llegado a traer a sus esposos y comparten este espacio con ellos. Lo que estamos aprendiendo aquí es bueno, porque eso nos ayuda para que nosotras sigamos haciendo cositas y la gente empiece a conocernos y entonces nosotros podemos vender. Le doy las gracias a la empresa de energía de Pereira por este proyecto, porque con este proyecto puedo ayudarle a mi esposo económicamente para el sostenimiento del hogar. Hace 8 días una me decía, ya vendí un cerdito, porque pintamos unos cerditos que son unas alcancías, y me decía, vendí un cerdito y pude pagar la factura. Entonces yo creo que experiencias como esas son las que nos aportan a cada uno desde su experiencia, a ellas como madres, a uno como profesional y a la empresa desde responsabilidad social. Amigo pereirano, realice un buen manejo de los residuos sólidos en su hogar u oficina para así evitar ser sancionado por el comparendo ambiental. Una campaña de la empresa de aseo, el Consejo Municipal, ATC de Occidente y la Alcaldía por una Pereira más limpia. Javier, ¿está usted de acuerdo con que hay un reacomodo de fichas agenciado desde el fascismo promovido por Álvaro Uribe Vélez? Sí, claro. Ellos vienen reuniendo fuerzas y nadie puede negar que el procurador es muy afín a las políticas uribistas. Y esta reunión, digamos, que se plantea de políticas que se están alinderando porque realmente el país se está polarizando o ha estado polarizado en estas dos fuerzas, entre lo que piensa la derecha, la burguesía tradicional, y lo que piensa la izquierda, que viene asumiendo fuerza, que viene asumiendo el poder en algunas regiones y que viene asumiendo los gobiernos municipales y los cargos de elección popular. Allí donde está la izquierda ha demostrado que se puede gobernar de manera transparente y diferente y sin gastarse ni un peso mal gastado. Bueno, Fernando, hizo Petro unas declaraciones muy contundentes el día en el cual el procurador anunció ante los medios de comunicación la sanción disciplinaria. Dijo él que el procurador hacía parte de esa tendencia de motosierras, de política con motosierras en el país, y que él la agenciaba con otras formas de lucha. ¿Usted qué opina de estas afirmaciones de Petro? Sí, yo creo que complementando lo que acaba de decir mi compañero Javier, hay que decir que la derecha en América Latina viene moviéndose para ver de qué manera, por ejemplo, contrarrestan los avances sociales y de izquierda en América Latina, y por eso no se ahorran ningún esfuerzo, por ejemplo, para adelantar políticas de sabotaje, montajes, inclusive publicitarios, para desestabilizar gobiernos como el de Venezuela, ya lo mencionó el compañero ahora, Honduras, Ecuador, Uruguay, en fin, Argentina misma. Nosotros tenemos noticias de cómo ha habido cónclaves de la ultraderecha latinoamericana, por ejemplo, en Buenos Aires. En ese orden de ideas sí hay una política auspiciada desde Washington, desde la misma cabeza pues visible aquí del imperialismo norteamericano, para tratar de contrarrestar los avances de la izquierda y los sectores sociales y democráticos en América Latina. Y por supuesto,
como Colombia se ha convertido prácticamente en una especie de Israel en América Latina, pues ellos no quieren perder ni el más mínimo centímetro de poder y de gobierno en Colombia. Y por eso la ultraderecha se mueve de manera, digamos, muy afinada, muy coordinada, para no perder aquí ningún espacio. En ese orden de ideas, el Procurador General de la Nación, sin duda alguna, es una ficha de esa ultraderecha entronizada en el Estado y en el alto gobierno. Miren ustedes, amables oyentes, amables televidentes, cómo este señor se atreve a ir a La Haya, a hablar allá con la Corte Penal Internacional, para dizque prevenir la posible impunidad que pueda, según él, derivar de los diálogos que se están desarrollando en La Habana. Eso es ni más ni menos que, primero que todo, un asalto a las funciones de la representación internacional del Estado, que está en cabeza del presidente de la República, como lo dice la misma Constitución política. El presidente es el jefe de Estado y en ese orden de ideas es el que lleva la vocería del país ante la comunidad internacional. Pero este señor incluso se da el lujo de ir por allá a hablar como si fuera pues la cabeza visible del Estado colombiano. Eso quiere decir que la ultraderecha tiene unas agallas demasiado grandes y pues utilizan ahí sí todas las formas de lucha. Porque pues la historia, como decía Lenin, no la podemos medir ni en 1 ni en 2 años y no digamos por quinquenios y hasta en décadas. Recordemos pues que en las últimas 3 décadas un partido político como el que yo represento actualmente en Risaralda, que es la Unión Patriótica, fue sometido a un exterminio sistemático, lo que hemos denominado el genocidio. Esa es una manera de la burguesía de contrarrestar a los sectores populares, eliminándolos físicamente y acudiendo al terror y acudiendo a las masacres y al homicidio selectivo, bueno, a todas esas atrocidades. Entonces, esa es otra manera. Y la otra manera es, como ya dijo Javier, cómo se utilizan las altas posiciones del Estado y aparentemente en aplicación de la Constitución y de la ley, entonces vienen, digamos, cercenando cualquier posibilidad de expresión popular y democrática en Colombia. Recordemos que, por ejemplo, a Piedad Córdoba este señor la destituyó y la mató políticamente porque no le aplicó sino una inhabilidad para ejercer cargos públicos de 20 años. Ahora viene Petro, le mete 15 años, es una muerte política. En ese orden de ideas, lo que hace la ultraderecha con una ficha de estas desde alta posición del Estado, de la Procuraduría, es ni más ni menos que cortar cualquier posibilidad de que en 4 o en 8 años estas personas puedan ser presidenciables y una alternativa de gobierno en Colombia. Protegiendo nuestros recursos naturales, garantizamos un mejor futuro. Pero, ¿cómo protegemos el agua? El agua nace en el bosque y protegiéndolo tendremos agua, vida, ciudad y futuro, otros 150 años y más. Aguas y Aguas de Pereira, responsables del futuro. Amigo pereirano, realice un buen manejo de los residuos sólidos en su hogar u oficina para así evitar ser sancionado por el comparendo ambiental. Una campaña de la empresa de aseo, el Consejo Municipal, ATC de Occidente y la Alcaldía, por una Pereira más limpia. No podemos vivir sin agua. Cuidémosla. Ay, mi hija le estaba contando y me acordé de algo que le iba a decir, es súper importante. Hija, ¿te cuesta mucho cuidar el agua? Ay, sí, mi amor, es que se me olvida. El agua es vida. Cuidémosla. Seamos responsables con las futuras generaciones. Aguas y Aguas de Pereira. Ahora, frente a este asunto en particular, los que se están movilizando en estos momentos, no todos son petristas, no todos están de acuerdo con Petro. Entonces, vamos a dar el debate frente a esto. ¿Qué diferencias hay dentro del movimiento de izquierda con Petro en estos momentos, Javier? Pues nosotros, como Partido Comunista, desde que estábamos en el Polo, hemos tenido ciertas diferencias políticas con Petro. Algunas situaciones de su manejo político que le da las cosas, muy personalista, un cierto aire de unipersonalidad que le da las situaciones. En ese sentido, nosotros pues en su debido tiempo le hicimos las críticas fraternales, etcétera. Hoy también le hacemos algunas críticas en el gobierno que tiene, pero no indica que en este momento estemos en contra de lo que ha planteado el procurador.
quiere decir que nosotros respaldamos un gobierno de izquierda que ha llegado por una elección popular. No es el respaldo a Petro, sino es el respaldo a una política que significa defender la opinión popular por el sufragio universal. Eso es lo que nosotros tratamos y a la vez estamos previendo que después de La Habana, si los alzados en armas se conforman como un movimiento político, deben tener unas garantías políticas para ejercer la actividad política, valga la redundancia. Entonces, si no van a tener garantías o las garantías son las del procurador, entonces realmente en este país no hay garantía política y el proceso de paz puede sufrir un grave proceso. Entonces, hay que mirar un poco más hondo en esta situación. Claro, y además con Petro hay otras cuestiones de fondo, por ejemplo, su debate frente a la combinación de las formas de lucha, por ejemplo, el hecho de que cuando estaba en el polo no hacía respeto del ideario de unidad y más bien se salió del polo y abrió su propio partido, bueno, etcétera, una cantidad de diferencias, pero llama la atención que a pesar de las diferencias con Petro, es una cantidad de organizaciones sociales, sindicales, políticas de izquierda que están junto a Petro en estos momentos, porque ubican que el problema no es Petro, sino lo que el procurador le hizo a Petro, como se lo ha hecho a muchos dirigentes de izquierda. Entonces, eso es muy valioso y por eso, ¿qué llamado habría que hacerle a toda la comunidad que el día de hoy nos está escuchando? En medio de todo esto tenemos que mirar la parte positiva del asunto. Es que gracias a esta situación, las fuerzas de izquierda y las fuerzas sociales independientes del Estado están pensando en unirse, están pensando en reunirse para exigir sus derechos. Eso es lo importante, para exigir también y para mirar mucho más allá de esta situación. ¿Qué es lo que vemos más allá? Es que tenemos que unirnos en un frente amplio por la paz y la democracia en nuestro país. Esa es la consigna que ha salido desde el centro de los movimientos sociales y de izquierda. ¿Qué le puede decir el procurador hoy al mundo? Tiene que decirle al mundo que él continuó con la tarea, hoy a través y manipulando la norma, y rompiendo la Constitución, y rompiendo el Estado de Derecho, y rompiendo la Carta Democrática de la OEA, y el Pacto de Derechos Civiles y Democráticos, que le ha quitado los derechos políticos, los derechos fundamentales a ejercer, a votar y a ser elegido. ¿A quién? A quien denunció el paramilitarismo, a quien denunció el cartel de la contratación por medio del cual unos cuantos empresarios corruptos, empresarios del poder y de la muerte, habían decidido quedarse con los dineros públicos de todos los bogotanos. El procurador tiene que decirle al mundo que él es el continuador en una de sus formas de lucha, de la misma lucha de quienes levantaron las sierras eléctricas, de quienes quisieron extinguir la diferencia en Colombia, la diversidad y la democracia.
Bueno, así están las cosas. Un procurador que en estos momentos tiene 22 procesos investigativos por parte de la Fiscalía por sus malos manejos, un procurador que tiene 3 grandes demandas ante la Corte, también por vicios en la manera como fue elegido, un procurador confesional, godo, que no hace caso de la ley sino de su moral religiosa para legislar y para juzgar a la gente. Ese es el blanco en estos momentos, las políticas fascistas que promueve el Procurador General de la Nación, y por ello todos los sectores, petristas o no petristas, que se consideren democráticos, deben salir a respaldar en estos momentos a Petro. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, Luisa, y nuevamente un saludo a todos los televidentes, a los trabajadores de Sintraemdes, y gracias por la entrevista. A usted también, Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, pero si tú me permites, yo quiero hacer una pequeña cuña. Lo que ha pasado con Petro y esta decisión arbitraria y fascista del procurador indica que es necesario adelantar el trabajo por una constituyente en Colombia, porque es que esta constitución no recoge realmente todos estos aspectos de la diversidad política y social y económica del país, y más bien se ha convertido en un elemento donde se han parapetado los señores del neoliberalismo, de la ultraderecha, y resulta que si queremos avanzar hacia un proceso de paz, con democracia y con reformas sociales, esa constitución tiene que ser reformada y de fondo, y eso no puede ser sino a través de una constituyente. Por eso es la importancia de esta cuña que yo quería hacer al final, y un saludo para todos y todas. Hasta aquí Enfoque Semanal. Agradecemos su compañía y les recordamos que si tienen alguna inquietud o denuncia para presentar en su comunidad, se pueden comunicar a nuestras líneas telefónicas que aparecen en pantalla, 336-6044 y 336-6740. Hasta una próxima emisión.